Café de Grano. Bueno, pues bienvenidos a su programa Café de Grano, historias migrantes y no migrantes. Estamos transmitiendo como casi cada lunes, a veces lo salteamos un poco, desde aquí, desde la oficina, aquí en Colmich, del Observatorio Regional de las Migraciones, aquí en Zamora. Y pues bueno, ahora no va a ser como siempre, pero casi como siempre me acompaña aquí en la cabina oficina Alberto Rosquitas González. ¿Cómo está, Rosquitas? ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Muy bien, Alito. Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Y pues bueno, también está Jaime Garba. Ahorita vamos a apuntalar un poco más quién es este personaje que está con nosotros. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. No, pues por nada. Rosquitas, Dígame, Alito. ¿cómo estuvo el fin de semana? Pues, Supe que te golearon, pero bueno, ni llorar ya es bueno, ¿verdad? Goleamos. Perdieron, a mí me dijeron. Perdimos la final, pero goleamos también. Si no se gana, no se juega. Sí. Eso es no es cierto. Por eso se nos fue. Somos el Cruz Azul del Colmillo. Es cierto, es cierto, siempre han quedado, fíjate, no te lo quería decir, pero yo creo que deben de aprender porque ahorita el Cruz Azul ya pues es líder. Pero pues, sí, también es campeón que se gana. Pero pues hay que esperar, capaz si ellos ahora sí dan el brinco y ustedes se quedan ahí, Rosquitas, pues hay que echarle más ganas, ¿no? Pues no hay de otra. Digo. ¿Sabes? Igual que en el trabajo. Sí, hacemos, pues con razón estamos como estamos, Rosquitas. Bueno, pues agradecer, ya vino la dama de las camelias por su libro. Marisol ya vino por su libro. Ya dijo que nos iba a mandar una foto para que sí se los dimos. Que sí se los... Sí. Es que fíjate... No lo clavamos. Fíjate que es eso, Jaime. De pronto hemos regalado libros. De pronto hemos dicho, por ahí lanzamos algunas preguntas, hay 4 personas siguiéndonos y de pronto lanzamos una pregunta y el que gane se lleva un libro. Nadie se los quiere llevar. Es la primera persona que viene por su libro. Sí, o sea, ¿qué pasa, no? Nada más falta que esperen que se los lleven a casa, ¿no? Sí, pero ya les dijimos que esa paquetería todavía no tenemos. Sí. No, pues no metas goles, perros. No nos están pagando nada y tú. Rosquitas, saludos a quienes. A mis compañeros de la nueva Reta Colmich, que son con los que nos morimos en la cancha el sábado. A todos ellos fue un gustazo haber jugado con ellos y haber discutido por el primer lugar. Pero yo creo que habría sido mejor estar ahorita hablando de que con ellos logramos este triunfo, tenemos este trofeo. Se hizo lo que se pudo. Está bien, pues. Jaime, tenemos mucho alcance, Hay, como ves, ahorita nos están siguiendo 4 personas, pero en la réplica siempre llegamos a Sudamérica, Europa, Uruapan, Nueva Italia, sus alrededores. ¿Quieres mandar un saludo Tijuana? Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Yo sé que tiene mucho alcance, estuve viendo los otros videos y aunque en estos momentos sean 3, pues como dicen, pocos pero amontonados y que se vayan sumando, ¿no? Poco a poco. Y las personas interesadas, que eso es lo bueno, que eso es lo que queremos, ¿no? Las personas que realmente, pues, se interesan por el programa. Sí, y sobre todo después, lo bueno es que hay oportunidad para ver nuevamente el programa en el mismo Facebook del Observatorio Regional de las Migraciones o en la página en YouTube también. Observatorio Regional de las Migraciones en YouTube. Bueno, yo quiero mandar saludos a la maestra Elizabeth Pérez del COBAEM allá en Tzintzuntzan y pues bueno, a todo el personal de la institución, también a los estudiantes con quienes ahorita ando por ahí trabajando un proyecto sobre leyendas en las comunidades y ha resultado interesante porque a raíz de este trabajo con leyendas, pues hemos empezado a trabajar cuestiones de identidad, cuestiones identitarias, cuestiones de historia regional y sobre todo que más allá de centrarse en una historia de apariciones como comúnmente puede ser una leyenda, empiezan a escarbar en su pasado. Y eso es algo que a mí me ha resultado interesante porque incluso buscando como esta cuestión de pasado, hay una estudiante que ahorita decidió trabajar la historia de su abuelito, porque su abuelito le empezó a hablar. Cuando ella empezó a preguntarle cómo era Tlazazalca años atrás, las historias que por ahí había, su abuelo le empezó a hablar no de las historias de apariciones, sino de sus historias, de cómo
él, su papá, estuvo cercano a Lázaro Cárdenas, conoció a Lázaro Cárdenas, tiene una foto con Lázaro Cárdenas y empezó a dar cuenta de la participación que su abuelo había tenido en la formación del ejido ahí en Tlazazalca, en cuestiones que tienen que ver con la comunidad. Entonces, pues ha sido interesante cómo a raíz de este trabajo que empezó para una materia de literatura e historia ahí mismo en el Cobaem, cómo empezaron a hacer este rescate y a reconstruir como estas historias, pues pues ya con una cuestión donde van involucrando a familiares y van involucrando también el entorno, y que a mí me ha parecido también como la forma en como tú, Rosquitas, de pronto cuando empiezas a trabajar el hip hop con niños pues pequeños de primaria, secundaria, como de pronto empiezas a través de este género, a través de creación de canciones, pues bueno, llevar el rap a estos niños, sobre todo con contenido social, ¿no? Es lo que se pretende, Pedrito, y no más con los niños, sino también ya con las personas adolescentes o adultas, pues de cierta forma siento que les ayuda de cierta forma al estar escribiendo emociones, pensamientos o describir en su entorno. Y eso lo estás haciendo justo allí en la escuela, en la primaria, justo donde tú estás ahorita trabajando, Jaime. Sí, ¿Y cómo han visto ustedes como esta parte en los niños de la música, esta cuestión que está trabajando allá Alberto Roscas González? Porque luego así son los artistas, de pronto le digo Alberto y me dice no, soy Roscas, entonces aunque su mamá se moleste, señora, él lo pide. Fíjate que en el caso de Roscas ha sido todo un éxito, sobre todo ahora que presentaron un videoclip resultado de un primer bimestre de trabajo con los niños. Estábamos un poco escépticos porque nunca se había trabajado el hip hop, que ustedes lo saben mejor que yo, es un género a veces estigmatizado, ¿no? Con significados equívocos, tergiversaciones de la gente que no lo conoce, que lo asocian con cosas que no. O sea, es un género que a mí me gusta mucho y que tiene un trasfondo muy amplio que se debe estudiar. Y estábamos un poco preocupados, pero los niños lo recibieron muy bien, sobre todo por esto que dice Alberto, esta cuestión del contar, ¿no? A veces nos limitamos mucho a escuchar, a oír sin escuchar, ¿no? Sobre todo en la música, y creo que cuando los involucras a ellos en un proceso creativo y están contando sus propias historias, sus creaciones, lo que su creatividad, que a esa edad pues está a todo lo que da, ellos se sienten muy satisfechos, y verlo ya en un producto audiovisual, cuando vieron el video, pues quedaron encantados. Entonces, muy bien, ahora con este siguiente club, la verdad es que no platico mucho con Alberto, pero imagino que también sí, va. También va muy bien. Yo creo que pues, lo que se va a tratar de taller con talleres es ir mejorando. Tanto yo he aprendido mucho de ellos, como también ellos han aprendido más que nada las estructuras de las canciones. Entonces pienso que lo que se alcanza con estos talleres más que nada es como sembrar esa semillita en la que a lo mejor de los 35 o 30 niños que hay en cada club, me ha tocado, ¿no? Ver una o dos personas se van a quedar como con ese aprendizaje y más adelante lo van a poder utilizar, y eso es lo que también creo que es como la ganancia más que nada de hacer estos talleres. Y ahorita señalas algo, Rosquitas, y yo creo que eso es como esencial, ir con una cuestión también de aprender. No solamente yo soy el que voy a impartir el taller, sino estar abierto a este aprendizaje, que es una construcción constante, nunca se termina. Y pues bueno, fíjate que ahorita pues bueno, ya señalando aquí la participación de Jaime, pues ¿quién es Jaime? ¿Quién es Jaime Garba? ¿Por qué está invitado hoy el día? Pues bueno, el programa de hoy en día, hoy en noche, es literatura con incidencia social, que tiene que ver un poco con algunas cuestiones que de alguna forma por ahí hemos visto, que ahorita vamos a señalar un poco. Pero ¿quién es Jaime Garba? Jaime Garba pues es un joven zamorano. Gracias por lo de joven. Joven zamorano que además de ser psicólogo,
pues te dio por la escritura. Eso es algo que vamos a ver ahorita, como por qué le dio por la escritura, por escribir en extenso, por escribir también en corto. Pues ahí tiene algunos pequeños cuentos o participaciones pequeñas que resultan muy interesantes. Y pues bueno, Jaime estuvo participando también en Playboy México con la columna Libros al Desnudo, además en diarios locales. Y por ahí, en cuanto ahorita cuando decía que también le dio por escribir en corto, pues se aventó una crónica de una cantina, la cantina como recinto sagrado, que a varios de los que vivimos aquí, en Zamora, pues no le echamos por ser un sitio que conocemos. Yo no, aquí Roscas es el que me ha dicho cómo es ahí, esta cantina, cómo es este sitio, pero sobre todo nos pareció bastante acertado, ilustrador, nos encaminaba, nos generaba recuerdos. Y pues fue una fotografía en letras, básicamente, cuando yo la estaba viendo. De pronto te leía lo que estabas ahí, pues señalando lo que estaba ocurriendo. Y de pronto yo empezaba a recordar, decía, todavía está esto, todavía está. Entonces, pues es muy interesante. Y pues bueno, también, si quieren saber más, pues busquen las novelas Cuando las estatuas se cansan. Y la última, que es ¿Qué tanto es morir?, ¿verdad? Cuando las estatuas se cansan es un libro de cuentos. Uh-huh. Y la novela es ¿Qué tanto es morir? Que ya es la última, es con Ediciones Arlequín. Así es. Con la casa editorial con la que estás actualmente, ¿verdad? Así es. Pues bueno, nuevamente pues te damos la bienvenida, Jaime. Este es un pequeño espacio, pero le tiramos a todo aquí. Jaime, ¿por qué escritor? Mi historia es súper chafa, fíjate que a veces me gustaría contarla de una forma más extraordinaria, pero no. Y después, leyendo Cuartas de Forro, me topé que es muy similar a la de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y esto todavía me da más vergüenza, porque cuando yo estaba en la secundaria era muy enamoradizo, entonces, y era muy malo para acercarme a las chicas. Entonces lo que hacía era escribirles cartitas y poemas así chafísimas, ¿no? Esas rimas malísimas, súper rosas. Pero escribía mucho cartas, era mi forma de comunicarme. Yo siempre he considerado la literatura como comunicación, para eso es fundamental. Porque de otra forma, aún me considero muy torpe para hablar verbalmente. A veces cuando estoy frente a la gente tropiezo mucho, se me van como las ideas, y es como un temor siempre el hablar en público, aunque trato de controlarlo y por el trabajo lo he tenido que hacer desde hace muchos años, pero en la escritura siempre me he sentido muy cómodo, ¿no? Entonces yo empecé mandando cartitas, y una ocasión en la prepa, una chica que me gustaba mucho me dijo: no me gustas, ni me vas a gustar, ni te voy a decir que sí, pero sígueme escribiendo. Entonces yo le seguí escribiendo cartitas. Hubieras empezado a cobrar, pero tanto por cartita. Es que después pasó algo curioso. Yo estudié un semestre en Jiquilpan, en el TEC, y estúpidamente estudié informática, porque en ese tiempo estaba muy de moda los cibers, estaban en el auge. Entonces mi idea, imagínense, era terminar para poner un ciber, ¿no? Entonces ese era mi sueño, poner un ciber. No me gustaba la informática, pero un amigo, yo trabajaba en una bodega de ropa aquí en Zamora, literalmente contando calzones y calcetines, y un amigo me dijo: oye, están las fichas de admisión para irte a Jiquilpan. Me lancé a la aventura, duré pues un semestre en lo que reprobé todas las materias menos ética, y me ponía a escribir. De hecho, allí en el TEC tenían una revistita, no sé si aún la tengan, y publiqué mi primer poema. Tenía una amiga de Pajacuarán que se llamaba Jessica, que era una gran amiga, muy guapa, y tenía un novio que vivía en Estados Unidos, ¿no? Un novio pues muy machista, un novio poco cariñoso, y todo pintaba que en algún momento se iba a llevar a Estados Unidos, como el destino pues de muchas chicas de pueblo. Y ella estaba cómoda con eso, pero un día se sinceró conmigo y me dijo: oye, es que yo quisiera que mi novio fuera más romántico. Y le empezamos a escribir cartitas, yo como si fuera Jessica, ¿no? Entonces fue un reto, porque el tipo reaccionó, le empezó a mandar cartas, y cuando vino me dijo: oye, pues mi novio sí se puso más romanticón, y eso yo lo sentí como algo chido. Dije, bueno, a lo mejor no sirvo para muchas cosas, pero para comunicar tal vez no estoy tan mal. Y después leí una Cuarta de Forros de una novela de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, donde decía más o menos eso, ¿no? Que de pronto quemó todos sus manuscritos y quedó nada más esa novela. Pero bueno, también le pasó a Florentino Ariza, este personaje
personaje de García Márquez en El amor en los tiempos del cólera, que empezó a escribir cartitas en las plazas para los enamorados, que inclusive ahí se terminan dos enamorados a quienes escribió las cartas emparentándolos, no, mejor dicho, emparejándolos, volviendo pareja. Y por eso empecé a escribir, fíjate, porque yo me sentía y todavía me siento como una especie de catarsis, como un proceso de comunicación con la escritura. Ahora, y fíjate que ahorita que dices eso, recuerdo hace no mucho un artículo que venía ahí en el periódico de justo en la Ciudad de México, cómo se estaban perdiendo ya como el rol de estas personas que escribían cartas, a donde tú llegabas y le decías, bueno, quiero mandarle una carta a fulanita, y ellos ahí en la máquina se le empezaban a hacer, pero escribían poemas, escribían cartas de amor a otras personas. Eso me parece es interesante cómo pues tú lo llevaste. Claro, lo que está comentando ahorita Jaime es como la fuerza de la palabra, ¿no? Cómo causa un impacto, una impresión en la otra persona, que de cierta forma pues lo hace como reflexionar. Sí. Es lo que me causa más toda esa fuerza que tiene la palabra. Exacto, como para ablandar a alguien, ¿no? Vamos, no es como en la carnicería que de pronto uno va a comprar un filete, le dice blandito, y el carnicero agarra un mazo y lo empieza a ablandar. Aquí es con palabras a esta persona, ¿no? A esta persona que le empezó a escribir a través de esta chica a Estados Unidos, y de pronto pues llega él y ya llega ya más, y fíjate ya que, con los sentimientos. Lo ablanda o lo puede hacer, no sé, quizás hasta enojar. Eso es a lo que voy, como te causan emociones simplemente el leer, y también a veces como el escuchar un audiolibro, el escuchar una canción, pero está siempre por medio la palabra. Si prestas atención a la palabra, te puede simbrar de muchas maneras, te puede transformar. Yo creo que uno de los problemas actualmente es que el vertiginio en el que vivimos no nos permite el tiempo para escuchar. Oímos mucho, pero no para escuchar lo que nos quiere decir e interpretarlo, porque también es lo interesante de las palabras, las interpretaciones que les podemos dar. Antes, ahora que dices de las cartas, si ves cualquier misiva, no de escritores ni de gente intelectual, las mismas misivas de gente ordinaria eran textos literarios. O sea, la gente que iba, los soldados que iban a la guerra, las personas que se carteaban de un lugar a otro, gente de campo, tú las lees y en esencia son textos que tú te das cuenta que escribieron como con calma, con una emoción en específico, con una intención de transmitir un mensaje, que yo creo que también implicaba este hecho de decir, bueno, yo mando una carta y le llega 2 semanas, 1 mes, 2 meses, o a lo mejor no le llega. Esta comunicación pautada, yo creo que obligaba a la gente a pensar más. O sea, yo creo que antes el proceso de comunicación y la palabra era más pensada, y ahora vivimos inundados de palabras que se nos olvidan, muchas efímeras, que a veces malinterpretamos. Este vertiginio a veces es caótico en ese sentido. Sí, hay vínculo con la psicología, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que soy psicólogo caducado, porque ejercí muy poco. Después de que estudié psicología, tuve la fortuna de trabajar en el Centro de las Artes, y de ahí de lleno me metí durante casi 10 años a trabajar cuestiones de cultura, arte y sobre todo literatura. Pero a mí me gusta mucho la psicología de los personajes. O sea, me gusta mucho el análisis de los personajes, porque creo fielmente que la literatura, por más ficción que pueda ser o por más ciencia ficción, tiene un hilo ineludible con la realidad, ¿no? Entonces yo siempre me ha gustado mucho de analizar a los escritores por sí mismo. Mi tesis de licenciatura fue sobre la influencia del trastorno bipolar en la obra de Virginia Woolf, porque me llamaba mucho la atención esta cuestión de cómo puede influir la psique de una persona que escribe. Pero también en los libros nos encontramos con personajes que, aunque sean ficticios, representan una realidad psicológica que a veces es ingerente en muchos ámbitos en los que nos movemos, socialmente hablando. Como escritor, Jaime, ¿a qué le tiras cuando escribes mexicano? ¿Cuál es como tu intención en ese sentido? ¿Llevarnos a un mayor ejercicio de lectura? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es la intención de Jaime Garba como escritor? Yo creo que es generar un diálogo, ¿no? Yo siempre fui un escritor muy impetuoso de que me leyeran. En la universidad me daba mucho por imprimir. Escribía poemas al principio, afortunadamente ya dejé de hacerlo, que creo que era muy malo.
pero tenía la costumbre de imprimir los poemas y pegarlos en el periódico mural de la universidad y publicaba donde se pudiera y bueno, aún soy todavía creo muy fastidioso en ese sentido, los editores ya te detienen un poco a veces, pero llegué a publicar muchas cosas muy malas y pues con faltas de ortografía, o sea, que editorialmente hablando eran muy carentes, pero yo lo que quería y quiero, si lo puedo decir de esa manera, es generar diálogo, que lo que yo escriba nunca he buscado como creo que lo peor que le pueden decir a un escritor es que lo que escribe es que escribe bonito, ¿no? O que tu libro está bonito, tu cuento está bonito. Creo que prefiero, como muchos autores, que tal vez despierten pues, enojo, que despierte discordancia, que despierte mal humor, que despierte... Creo que cuando un escritor despierta sensaciones negativas en un lector es porque le mueve. Lo que es muy sencillo encontrarte un texto que digas, este texto está bonito, este texto está bien escrito, me evoca cosas placenteras, pero creo que por la misma construcción humana de la personalidad de muchas personas, el que un texto te despierte algo negativo, o sea, negativo no me refiero tanto a una connotación mala, aunque así parezca, sino para discutir, ¿no? En sentido estricto. Yo no estoy de acuerdo con esto que dices, vamos a no buscar una imposición de verdad de alguna parte, sino confrontarlo con lo que tú estás diciendo. Dice algo interesante, ahorita Jaime, bueno, lo segundo ahorita de lo que estabas diciendo, pues sí esperas como que de cierta forma te retroalimente, porque pues el que te digan qué bonito nada más, pues no te ayuda mucho. Y lo otro es de que a lo mejor lo que tú decías, que tú piensas que escribes cosas malas, creo que es como algo que yo he visto en muchos escritores, que también siempre volteando hacia el pasado piensan que sus escritos no son buenos, pero a lo mejor para uno que es estricto y que siempre como que se exige escribir mejor y mejor y mejor, le parecen malas cosas, pero para otro público yo creo que sí le pueden agradar, pero es eso particular que he visto como en muchos escritores, cómo se exigen y siempre lo que hacen piensan que es malo, ¿no? No quiero generalizar, pero he visto mucho eso en varios escritores, ¿no? Es que así lo hace con su trabajo. Bueno, compone canciones y luego después está como esa cuestión. Fíjate que José Emilio Pacheco es un autor que se corrigió mucho, o sea, sus libros ya publicados con ediciones, con muchas ediciones, se volvía a corregir. Los editores le tenían que decir, ya párale, porque siempre estaba trabajando sus textos, y creo que eso es bueno hasta cierta medida, porque te exige siempre ir hacia adelante, porque conozco muchos escritores que son muy condescendientes con sí mismos y eso creo que es malo. Aquí en Zamora a veces ocurre un fenómeno del cual a lo mejor sonará pretencioso, pero yo creo que cuando abrí los ojos hacia afuera y comencé a mostrar mis textos a escritores de otras partes, me di cuenta que uno no puede escribir para un círculo muy cerrado, ¿no? O sea, aquí es muy común, que imagino que en otras partes se da que tú escribes y se lo enseñas a la novia y te decir, está padre, y se lo enseñas a tu mamá, o autopublicas un libro y vendes 100 libros porque se lo vendes al vecino, al primo, te lo compran y ni lo van a leer, pero empiezan estos comentarios como positivos. Y tengo un amigo en la Ciudad de México que me dice, es que la literatura es como el fútbol, ¿no? Hay divisiones, o sea, están los que juegan en la liga llanera, los que van subiendo, luego está la segunda división, primera, ¿cómo es? Y primera división, o sea, los escritores de primera división, algunos ni siquiera aspiramos a llegar, pero vas construyendo un trabajo, vas formando un trabajo literario conforme vas expandiendo horizontes. O sea, yo me acuerdo que una vez, o sea, escribía mucho y publicaba así a diestra y siniestra, hasta hacía revistas y en blogs, tenía como 20 blogs ahí regados que todavía existen y que a veces los veo y digo, qué vergüenza. Y un día le enseñé un texto a una mamá de una amiga que era periodista, y lo primero que me dijo fue, tú casi no lees, ¿verdad? Y yo fui un lector tardío porque tuve muy malos maestros en la prepa de literatura, esos maestros que te decían, van a leer el Quijote de hoy para el jueves, con un ensayo de 4 cuartillas, el Popol Vuh, la Divina Comedia. Y yo en ese entonces pues, no eran mis intereses, ¿no? O sea, eran muy malos maestros de literatura porque creían que el libro por sí mismo iba a ser seductor cuando no era así. Yo viví
que la biblioteca de mi escuela era el lugar de castigo. Ahí nos llevaban para castigar. A todos. La bibliotecaria no te decía, oye, ponte a leer, sino que estuvieras derechito, que no estuvieras masticando chicle, y era un lugar de castigo. Entonces imagínate psicológicamente cómo asocias eso. Y yo empecé a leer muchos años después, porque en mi casa no había libros más que los de Reader Digest, que eran como libros como de adorno. Y de que iban... El otro día le estaba comentando, porque ahorita me traje unos libros de allá de Reader Digest, y le comentaba a un amigo que cómo se manejaban esos libros, que a veces pasaban en casa por casa, eran personas que te iban vendiendo tus enciclopedias, tus libros, ya después te daban como un catálogo y ya buscabas. Era mi mamá la que los compraba, pero el tenerlos pues de cierta forma ahí, pues ya uno se acerca a esos libros, son del Pegaso, ¿no? Sí, claro, y fíjate que ya después investigando, o sea, buscando, ahí llegaron a publicar escritores buenos. Stephen King llegó a publicar allí, Ray Bradbury llegó a publicar allí, pero eran libros que no eran como atractivos, y en mi casa por lo menos eran libros de adorno. Antes era mucho eso, ¿no? Los libros de adorno. Y había un solo libro en mi casa literario, por lo menos que yo recuerde, que yo cuando me enfadaba empezaba a hurgar en los cajones y buscaba los álbumes fotográficos, y me encontraba ese libro que se llama El Evangelio de Lucas Gavilán, pero yo pensaba que era religioso porque también teníamos una Biblia, ¿no? Entonces dije, no. Y así varias veces, hasta que un día yo creo que tanto fue mi hartazgo que lo abrí, y pues es esta novela extraordinaria de Vicente Leñero sobre la historia de Jesucristo, este evangelio extrapolado a un México de los 70, ¿no? Que Jesucristo Gómez nace en un barrio pobre de la Ciudad de México, se vuelve un líder sindical y sus discípulos son gente de campo, ¿no? Es toda esta cuestión del evangelio, pero en un contexto mexicano de los años 70. Es una novela increíble, muy muy buena, que cuando yo la leí dije, los libros tienen algo que impacta, y sí, así es. Y en ese sentido, Jaime, hay veces uno piensa, por ejemplo, voy a viajar en el autobús, son 6 horas de camino, sí, agarra más café, y de pronto uno señala, bueno, me voy a llevar este librito, voy a leer esto como para que se me haga menos pesado el camino. Y a veces no es tanto como eso, como un distractor, sino justo ahorita lo que está señalando, pues en gran medida yo creo que siempre la literatura pues es un reflejo de nosotros, ¿no? Refleja lo que son, lo que nosotros somos en determinados contextos. Yo recuerdo de pronto por la carrera donde estudié historia en la UABC, y hubo un momento en el que nos pusieron a leer mucho en una clase, porque la maestra decía, es que no leen, o sea, vienen a la universidad y son gente que, bueno, son estudiantes que no leen, no quieren leer. Entonces ella, de alguna forma, para seducirnos, entrar en toda esta, que empezáramos a leer, nos empezó a dar mucha novela sobre la Revolución Mexicana, que era un poco sobre novelas sobre bandoleros, sobre cuestiones que de pronto te empezaba, eso fue lo que ella nos dio para que nos empezara a llamar la atención, nos empezara a jalar un poco y empezáramos nosotros como a buscar más. Y pues así leímos los de abajo, leímos novelas revolucionarias, y de pronto pues bueno, reflejan un contexto. No solamente es como una literatura para distraernos, no solamente es como comúnmente la podemos asociar para cortar distancias, no, también tienen un reflejo importante de lo que somos, de lo que fuimos e incluso de lo que seremos, ¿no? Como espejo. Y en ese sentido pues hemos encontrado también pues un sinfín de corrientes literarias, un sinfín también de movimientos literarios, estudios sobre jóvenes escribiendo sobre jóvenes, sobre todo después del 68, que vienen a reflejar toda una postura política, vienen a hacer pues no tanto utilizando este concepto de contraculturas que de pronto se abarcó mucho, pero de pronto son un reflejo del México de determinados periodos, ¿no? Entonces, pues tampoco no es tanto como verla como un distractor, como comúnmente muchos, y te digo que muchos de pronto así lo ubicamos, sino que tienen un impacto, tienen es un reflejo, vamos.
Y en ese sentido, ahorita para entrar a esta... por ahí en la licenciatura también, gracias a una maestra que sí nos dio mucho a leer, me tocó a mí de pronto leer y entrar con exponer a una autora. Y a mí me dejaron María Luisa Valenzuela, una autora argentina que de pronto, pues bueno, sí, yo leía, pero no estaba como muy familiarizado con movimientos literarios, ni incluso con autores, así como de pronto alguien que tiene autores como sus favoritos, y de pronto empecé a leer a María Luisa Valenzuela. La lectura esa que leí para esa clase era la de Cola de Lagartija. Y después empecé a buscar, porque me gustó lo que estaba leyendo de ella, y empecé a buscar otros cuentos. Así llegué a unos que a mí me encantan, y de hecho esos los compré y le regalé a mi esposa, los cuentos de Hades de María Luisa Valenzuela, que es toda una reinterpretación de los cuentos de hadas, pero donde las mujeres, donde los personajes femeninos pues no son pasivos que están esperando al príncipe azul, sino que son todas unas revolucionarias, donde de pronto la Caperucita es la que persigue al lobo feroz, donde de pronto tienen como mucho activismo, y en el trabajo de ella reflejaba mucho lo que era crítica histórica también al periodo de Argentina, sobre todo de cuando fue la dictadura. Entonces resultaba muy interesante, y como tú ahorita señalabas, yo fui un lector un poco todavía mucho más tardío, hasta entrando a la universidad, donde empecé a leer cuestiones de literatura que me llevaban, y decía, bueno, pues es que no es solamente como leer porque no tengo nada que hacer ahorita, sino que la literatura también me puede servir como parte de un documento analítico, o parte de un reflejo histórico de determinado momento. ¿Tú cómo ves esa parte, Jaime? Yo creo, actualmente, por ejemplo, creo que hay dos corrientes de autores contemporáneos, quienes escriben con una intención de incidencia social, de incidir en la opinión, de hacer críticas sobre temas complicados, sobre temas apremiantes de la realidad de México y el mundo, pero también hay otros escritores que creo que no es su intención esa, pero que al mismo tiempo tal vez de manera indirecta lo hacen. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Rosa Montero la semana pasada, el fin de semana, sobre un último libro que sacó, que es de ciencia ficción, y ella dice categóricamente que ella no cree en los libros de incidencia social, pero sí en los libros de crítica, que su libro no es que su libro es una crítica. Y creo que a veces los libros que directamente no hablan sobre una crítica, mejor dicho, que no tratan de incidir socialmente, que no tratan de cambiar nada, son los que cambian más. Pienso, por ejemplo, sobre todo en las distopías, ¿no? Estos libros de George Orwell, 1984, Rebelión en la Granja, Ray Bradbury. Este último libro, hay una escritora argentina muy buena que se llama Agustina Basterrica, que acaba de sacar un libro que es sobre cómo se institucionaliza el canibalismo en Argentina, porque una bacteria, un virus enferma a los animales y la gente ya no puede comer animales. Entonces primero de manera clandestina empiezan porque llega un momento en el que aguantan un rato sin comer animales y después se dan cuenta que lo necesitan, lo quieren, y empiezan a consumir carne humana de manera clandestina, y el gobierno se da cuenta de que pues, se tiene que legalizar, ¿no? Podríamos pensar en esa cuestión hasta de las drogas, ¿no? Podríamos pensar en muchos temas paralelos a ese, y las carnicerías que durante toda la existencia estuvieron vendiendo carne, después comenzaron a vender de manera legal carne humana, empezaron a criar seres humanos que no se les llamaban humanos sino carnes, para venderlas. Entonces hay un tipo que su papá era carnicero y se dedicaba a eso, y un día se empieza a interrelacionarse afectivamente con una de estos humanos que tienen como finalidad convertirse en alimento. Y es una distopía, es una ficción, pero que tiene una crítica social al consumismo, a la cuestión de cuestiones políticas. O sea, es una novela que, si la analizas, tiene un montón de vertientes para hacer un análisis crítico. Igual Fahrenheit 451, esta cuestión de que los libros están prohibidos porque la información es peligrosa.
Orwell, en fin, creo que hay muchos libros cuyos escritores, inclusive si pienso en un escritor que se haya autoproclamado como un escritor como incidente social, o sea, que tenga como que sea un actor social, no se me ven mucho a la cabeza. Hay muchos periodistas, más bien creo que se está haciendo mucho periodismo que sí de manera más directa trata de incidir en temas. Pienso en Martín Caparrós, por ejemplo, ¿no? Que es un extraordinario periodista argentino, que él ha escrito novelas, pero también escribe mucha crónica sobre muchísimos temas que tienen incidencia social. John Lee Anderson, Leila Guerriero, aquí en México, por ejemplo, Javier Valdés, ¿no? Periodista que inclusive le costó la vida, que sus libros sobre el narcotráfico me parecen fundamentales. Uno de ellos, Los niños del narco, que me parece que es un tema sobre la infancia poco explorado, y él lo hace. Porque también hay que diferenciar a veces entre el ensayo literario y el ensayo académico, ¿no? Creo que lo que se está haciendo mucho es el ensayo literario, que ayuda mucho a comprender temas sociales. Y fíjate, ahorita que señalas esto por ahí, bueno, intereses que yo tengo son sobre cuestiones de migración. Y hace poco buscando trabajar sobre el sueño americano. Este sueño americano que todavía sigue latente ahorita y que lo vemos con esta caravana de migrantes que van hacia el sueño americano. Encontré un trabajo que a mí me pareció, varios trabajos que me resultaron interesantes, que era sobre la construcción del sueño americano en Estados Unidos, desde los propios escritores estadounidenses. Y por ahí yo no lo había visualizado así. No he leído el libro, vi la película, El Gran Gatsby, que lo estaban apuntalando como que era de estos textos clásicos que hablan sobre el sueño americano, cuando se deja de ver Europa y se empieza a ver Estados Unidos, pero no tanto todo Estados Unidos, sino una cierta región de Estados Unidos, como toda esta cuestión de bonanza. Era eso, y otro de los que yo no pensé, y estos incluso hasta llegué a ver las caricaturas, son varias obras de Mark Twain, que ahí las señalaban como estas de Huckleberry Finn, el Bobo Wilson, varias de estas obras de este autor que también iban y estaban enfocadas mucho a la creación de un sueño americano. Cómo era el sueño americano en estas como comunidades, digamos, un poco rurales, sureñas, de Estados Unidos, y cómo en estas obras se estaba de fondo también la creación del sueño americano, todos viajando, todos buscando como la bonanza en Estados Unidos, pero también insistiendo en una región. Entonces a mí me parecía bastante interesante cómo de pronto estas obras pues tienen un reflejo social, un reflejo político, un reflejo del entorno, y tienen como por ahí escritas en un momento, sí, que resulta clave por lo que se estaba viviendo en ese momento. Es que si te fijas, toda gran obra literaria, sobre todo los clásicos, aunque no sea la base, todo el contexto histórico es muy importante, ¿no? O sea, las obras de Tolstoy, de Dostoyevsky, quizá, por ejemplo, en Ana Karenina es una novela que habla sobre la mujer abnegada, que rompe las estructuras sociales de la época, pero el contexto histórico en sí es fundamental para que el libro pueda llevarse a cabo. Igual los textos de Charles Dickens, de Oscar Wilde. O sea, estamos hablando de muchos años de distancia, pero el contexto social era fundamental para que se entendiera. A mí, por ejemplo, en el caso de la literatura mexicana que se está escribiendo ahora, que quizá fuimos de los pocos países, tal vez no soy un estudioso, pero cuando se hizo la literatura de la onda, los infrarrealistas, pues ellos tuvieron un choque con estos escritores cosmopolitas, ¿no? Carlos Fuentes, todos estos escritores, Octavio Paz, porque ellos decían, pues es que estás hablando de un México parcial, cuando hay otro México subterráneo, que es el de los chavos, que es el de la libertad sexual, el de las drogas, el de la vida de barrio, que tú no lo estás describiendo. O sea, era como tendenciosa esta República de las Letras, y creo que esta cuestión contracultural de estos autores pues querían como también dar a conocer ese contexto que ahora en lo contemporáneo se da mucho más, pero creo que también pasó con el crack, que quiso romper con el boom porque dijeron no nos representa, nosotros queremos hacer otra cosa,
y son visiones del contexto y de la propia visión de la literatura. Creo que actualmente es muy difícil que un escritor escriba una novela que sea buena sin tocar, aunque sea tangencialmente, aunque sea superficialmente, lo que nos rodea, ¿no? Que es la violencia, la corrupción política, las cuestiones económicas. O sea, estas novelas, yo me he topado con novelas románticas, pero que de fondo, como en estas grandes novelas que mencionaba, o sea, tiene que haber lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, no puedes encerrar al personaje en una burbuja y decir que aunque esté enamorado, aunque sea una historia romántica, no está viviendo lo que está pasando en el país en general, ¿no? Por eso creo que se está escribiendo mucha novela sobre la migración del sur, porque no puedes hacer caso omiso a eso. A mí particularmente me molestan mucho las novelas que son decadentistas y que están reducidas a una cuestión egocéntrica del autor y de los personajes. Por ejemplo, a mí Fadanelli, yo sé que hay muchos fans de Fadanelli, a mí no me gusta porque no me gustan sus personajes que viven en la colonia Roma, que no trabajan pero que tienen departamentos muy buenos, se están metiendo coca todo el día y están borrachos y tienen sexo y salen a la tienda y están tristes, se quieren suicidar, luego se enamoran. O sea, creo que eso es poner la lupa en algo muy específico, que claro, debe ocurrir, pero a mí como autor y como lector no me interesa. O sea, a mí me gustan más las obras que de fondo retratan una sociedad, pues como es actualmente, compleja, ¿no? En muchos sentidos. Bueno, ahorita hablando de como estabas hablando, estabas escribiendo este tipo de novelas, creo que lo mismo sucede con el cine comercial mexicano, ¿no? Como de estos chavos, toman, tienen sexo, se entristecen, bueno, pero es otro tema. Pero es que sí lo refleja un poco también en otro arte que es el cine. Y hablando de las novelas de migraciones, Arielito, ¿tú por ahí habías hecho cuentos o el intento de una novela por ahí? Bueno, pero son intentos ahí que uno de pronto decía y lo pensabas un poco y a lo mejor de manera muy errónea. De pronto nosotros en la academia escribimos para el mismo círculo y escribimos, pareciera que estamos escribiendo para academia, para académicos. Y de pronto yo lo que pensaba y estábamos hablando con otros compañeros es de por qué no darnos un poco de mayor libertad. Y cuando digo libertad es por ejemplo, nosotros escribimos y tenemos que buscar las fuentes, tenemos que tener las fuentes. De pronto no quiere decir que en la literatura no se haga, pero en la literatura puedes tener como mayor libertad y en base a una serie incluso como de casos, armar como historias. Y por ahí es algo que queríamos hacer, hacer un armado de cuentos sobre migración basados de alguna forma en hechos reales, en el trabajo de campo de nosotros, pero que fuera sin todos estos conceptos y que fuera en un lenguaje, no es que la literatura tenga un lenguaje sencillo, sino que la literatura la puedes leer sin ser especialista en el tema. Y ese es el error que nosotros tenemos, que nosotros para poder justificar, y sí, suena como una cuestión de justificación, pero para poder darle como validez al trabajo necesitamos que utilizar los conceptos más perrones, más que los autores los crearon, cómo los estamos nosotros armando, para que entonces digas, mira, es una gran investigación, hizo armazón teórico, pero es lo que queríamos hacer, hacer como cuentos, novelas sobre migración, pero no tanto, insisto, desde academia para academia, sino tratar de hacerlas llegar a público general. Y en ese sentido te decía ahorita un poco pensando de manera errónea, diciendo a lo mejor si a través de esto podemos hacer divulgación de la ciencia, utilizando como tipo de hechura distinta de los trabajos de nosotros. Fíjate que, Ariel, que no lo hemos llevado como tal al lenguaje escrito, pero que de cierta forma está en las radionovelas, ¿no? Creo que son un buen ejemplo de que a lo mejor no lo estamos divulgando en algún libro, pero sí de una forma de auditivo, usando un material en audio, y eso plasmándolo ya en un libro, pues quizás por ahí vamos, ¿no? Vamos iniciando eso. Pues estamos apuntando un poco a eso. Mira, y eso que dices hay que decirlo sin pudor. Yo sé que cuesta un poco de trabajo,
porque creo que a veces sí, o sea, yo como escritor te podría decir lo mismo, o sea, yo a veces quisiera escribir libros académicos, pero no están en mi alcance intelectual, y esa lucha pues tienes que decir, bueno, hasta dónde te corresponde a ti. Creo que son lenguajes distintos, sí, y creo que tienen mucha importancia, o sea, no creo que uno tenga mayor importancia que otro. Creo que el que llegue a ciertos públicos ayuda en su correspondiente proporción, es decir, creo que el fenómeno de ciertos temas sociales se tiene que estudiar con el rigor de la academia, porque visto desde la literatura nada más creo que quedarían huecos que son necesarios llenar en otros lenguajes como es el académico. Igual con el ensayo académico, el ensayo literario, porque creo que a muchos escritores les sirven demasiado los estudios académicos que hacen de ciertos temas para poder escribir. No todo podemos hacerlo de la observación o de la imaginación, porque creo que estaríamos dejando detalles importantes. Creo que cada quien desde su trinchera, si lo decimos así, va haciendo aportaciones que en ciertos círculos impactan. En el caso de la literatura, creo que muchos de los autores, sobre todo que están haciendo ensayo literario, tienen un sustento del trabajo de campo y también de autores que están trabajando ciertos temas. En el caso de la migración, hay 2 libros que acaban de salir que son ensayos literarios. Uno es de Juan Pablo Villalobos, escritor jalisciense que vive desde hace muchos años en Barcelona, que Anagrama le pidió que hiciera un ensayo que se fuera a Estados Unidos a entrevistar a migrantes centroamericanos. Entonces sacó un libro que se llama Tengo un sueño, haciendo alusión al discurso de Martin Luther King, y es un libro que por todo contexto de la caravana y lo que está viviendo con Trump desde hace un tiempo, es un libro muy acertado en estos días. Otro es de Valeria Luiselli, una escritora también mexicana que vive, curiosamente, pues 2 autores que son mexicanos pero viven en el extranjero. Ella trabaja o trabajó, no lo sé, en una corte migratoria en Estados Unidos, y ella era la traductora de los migrantes. Entonces, a raíz de eso, hace una especie, no sé si es ensayo literario o hasta una especie como de novela, ensayo, a raíz de estos testimonios de los migrantes. Este libro acaba de ganar un premio muy importante en Estados Unidos, pero tiene que ver mucho con esto, ¿no? Recursos académicos, estudios que están allí, pero también cuestiones creativas y cuestiones de ficción que llegan a diferentes públicos y que hacen reflexionar al tema. Ahora que estaba viendo la marcha FIFI el fin de semana, que veo estas pancartas que a mí francamente me parecen muy ignorantes, y que con lo de la caravana, sí, me tocó ver en redes sociales comentarios muy peligrosos, muy absurdos, muy tontos. Yo pienso que este tipo de literatura ayuda para entender el tema, ¿no? Yo creo que las novelas ayudan para entender cómo se siente, para comprender el fenómeno social, pero también para entender cómo se sienten las personas desde lo emocional, ¿no? Porque los seres humanos a veces somos muy insensibles. Vemos a un migrante y a lo mejor en el momento lo vemos con un niño y decimos, ay, pobrecito, ¿no? Pero pues nos damos la vuelta y nos vamos a nuestro lugar y se nos pasa. Y creo que una novela, si está bien escrita, si trata bien el tema, impacta y sí te hace pensar de manera más profunda eso. Exacto. Y fíjate que ahorita que señalas eso, yo recuerdo ahorita, bueno, justo me fui aquí a la librería Educal y vi este libro que se llama Nadie me sabe dar razón, Tijuana, migración y memoria. Entonces a mí me resultó, me llamó la atención, porque de entrada quienes yo veía en la portada pues era Roberto Castillo Diarte, fue mi maestro en la licenciatura allá en Tijuana. Rodolfo Cruz Piñeiro es un investigador de COLEF, y otros que ubiqué como reporteros. Entonces me resultó interesante. Dije, bueno, a ver de qué trata. Yo sabía que Roberto Castillo, él estaba dando talleres con mujeres, con reclusas, talleres de creación literaria, y a través de eso, pues bueno, él estaba tratando de pues aligerar la estancia de ellas en estos centros de detención, a través de la creación que ellas están haciendo sobre sus vivencias.
y un poco lo empezaron a hacer en este texto, donde trabajaron con migrantes en una casa del migrante allá en Tijuana, y empezaron a dar como talleres de creación literaria con ellos, con las personas. Y resulta interesante porque de pronto, insisto, a mí también me llamaba mucho la atención que de pronto cuando nosotros empezábamos a hacer trabajo de campo aquí en comunidad, hay veces que la gente te decía, simplemente por contar su historia o hablar de lo que les ocurría, decían, ya me aligeró. Aunque el problema que tuviera esa persona es que no tenía trabajo, pero el hecho de tener un espacio para platicar, para contar su experiencia y sobre todo pensar que su experiencia le iba a servir a muchas personas más, para que supieran pues lo que había vivido, decían, eso me da cierto alivio, me aligera, me da tranquilidad, es mejor y qué bueno tener estos espacios de salir del fregadero, señalaban. Entonces a mí me parece pues bueno, interesante que de pronto este tipo de trabajos con estas creaciones, estos talleres digamos de creación literaria para gente no especializada, de pronto pueden ser pueden tener un impacto positivo, ¿no? Y no solamente es de pronto pues decir, para algunos se nos puede dificultar como realizar este trabajo para escribir, pero de pronto hay personas que, como ahorita señalabas a un inicio, cuando escribían las cartas, cuando de pronto le decían, bueno, me encuentro bien, mujer, mira que el día de ayer, entonces empezaban a hablar sobre lo que les había ocurrido esa semana y la semana anterior, para mandarle a su esposa, a su familia que estaban retirados, pues de pronto tienen un contenido. Me tocó leer algunas de braceros, de pronto como los braceros en los 40, 50 le escribían a su familia, le explayaban, le hacían una descripción de cómo eran los lugares allá, cómo era la contratación, cómo eran los sitios donde estaban trabajando, cómo era su vida sin ellos, sin su familia, lo que estaban sufriendo, así tuvieran trabajo, pero lo que estaban sufriendo por la distancia. Entonces eran unos textos, eran unas cartas con mucha emoción, con muchas emociones ahí, muy bien estructuradas, y de pronto veía yo que en este libro empezaron a trabajar con cartas similares, pero obviamente con algunas previas charlas sobre lo que es escritura. Y pues bueno, el reflejo estuvo interesante que está en este libro, y empiezan a trabajar con estas memorias, y de pronto, bueno, después de esto veo que por ejemplo en Sudamérica también han creado algo igual, en Europa han creado también algo igual, como en los lugares estos donde tienen a personas desplazadas. Entonces de pronto pues el hecho de que alguien pueda escribir resulta muy poderoso para sacar muchas cuestiones que las personas traen, pero sobre todo un ejercicio pues muy interesante, y de pronto pues bueno, van resultando como ejercicios de sacar toda esta cuestión de malestar, alegrías, preocupaciones, y prepararlos y trabajarlos, darles un taller sobre creación literaria, pero que en realidad lo que están haciendo con ese taller es expulsión emocional. Es que hablando de los talleres emocionales, he visto que aquí en Zamora has estado involucrado, ¿no?, en algunos talleres literarios, círculos de lectura, que están fomentando de cierta forma esto, y quería que nos explicaras también como un poquito más. Son círculos cerrados, círculos abiertos, más que nada para las personas que viven aquí en Zamora, si es que se pueden integrar. Sí, mira, justamente yo no les llamo talleres de creación literaria porque creo que eso ya implica otra connotación. Le llamo talleres de escritura creativa, partiendo del hecho de que cualquier persona puede escribir, que es un poco lo que dice Ariel. Yo creo que estos círculos que están haciendo estos talleres en prisiones, yo he trabajado por ejemplo en centros de integración juvenil, hay concursos literarios de policías. Por ejemplo, en Tijuana hay una feria de libro que llevan los autores a una academia de jóvenes policías, ¿no? Entonces presentan libros con ellos, hay concursos de creación, y creo que se rompe el mito de la escritura. Yo creo que
con el paso del tiempo se ha sacralizado al escritor y la escritura, cuando la escritura es un ejercicio muy natural, ¿no? Una persona que sabe escribir, que sabe leer, puede hacerlo, pero a veces vemos a los escritores como gente intelectual, como gente inalcanzable, como si su opinión o lo que escribieran fuera la verdad o fuera, ¿no? Y creo que lo que se tiene que hacer con estos espacios son darse cuenta, aunque suene muy cliché, que la escritura es catarsis, ¿no? Todos tenemos una historia que contar. Decía Carlos Fuentes en una de sus cátedras de escritura, todos hemos ido a la playa, pone un ejemplo, ¿no? La diferencia, todo está escrito, la diferencia es cómo cuentas tú ese viaje a la playa, ¿no? Usualmente no nos tomamos la molestia en contar esos detalles que van dándole forma al relato y que lo vuelven atractivo. Pero pensemos cuántas novelas hay que no tienen hechos extraordinarios, sino la forma en que están contadas es lo que los vuelve atractivos. A veces pensamos que una novela tiene que tener pues balazos, bombas y como las películas, ¿no? Cuando los hechos sencillos, los hechos simples, bien contados, o sea, pensemos cuando nosotros vamos por la calle, se nos poncha una llanta, nos encontramos una moneda, chocamos con alguien, o sea, cosas que son detallitos, vueltas de tuerca en nuestra vida. Si las contamos, eso creo que es digno, ¿no? Y puede representar muchas cosas, que creo que es lo que se trabajan en los talleres. Y la premisa es, cualquiera puede escribir. Creo que partiendo de una idea, cualquiera puede desarrollarla. Yo algún tiempo di clases de creación de escritura creativa a maestras de preescolar en una universidad. Y me decían, pero yo no voy a ser escritora, ¿yo por qué tomo clases de escritura creativa? Le digo, bueno, es que tú, como maestra sobre todo, tienes que transmitir conocimientos, generar aprendizajes y trabajas con cuestiones verbales todo el tiempo y tienes que saberlo comunicar, tienes que ser creativa, tienes que saber desarrollar temas de una forma que para los demás sea algo interesante. Y creo que cuando les das hacemos ejercicios muy chistosos, pero que ayudan a despertar esto, y que creo que nos puede servir para contar nuestro entorno social, la forma en que vivimos, ¿no? Les poníamos, por ejemplo, un ejercicio, decía, oye, alguien te debe 100,000 pesos y te urge el dinero, lo necesitas, ¿cómo se los pides en una carta? Pero de tal forma que quien lea la carta te va a decir, sí, te los voy a pagar, ¿no? Y entonces me daba cuenta que muchas cantinfleaban, ¿no? Como aquí en Zamora, de que, oye, ¿qué tal? Mira, ¿cómo? Dices cosas que los leíamos, ¿se los pagan? No se los va a pagar. Y había otras que ya rebasado esta cuestión de tomándose en serio el ejercicio, hacían cartas verdaderamente, sí, ¿no? Que decía, me pagas o te mato, ¿no? Muy breve. U otros argumentos que ya pensados y trasladados al papel tenían fuerza. Yo lo que les decía es que esto es lo que representa la palabra, la posibilidad de transmitir un mensaje. También los mexicanos por naturaleza somos cantinflescos, ¿no? O sea, decimos mucho y al mismo tiempo no decimos nada, y eso propicia errores de comunicación. Y creo que en la literatura a veces ¿cuál es la palabra? Nos refugiamos en la literatura porque cuando leemos un libro bien escrito sobre los temas que estamos viviendo, o un artículo puede ser, nos ayuda mucho para comprender. O sea, yo me meto a Facebook y veo un montón de opiniones que te das cuenta que no están fundamentadas, o sea, del nuevo aeropuerto, de López Obrador, de todo lo que está de moda, y dices, es que esta persona no construyó una opinión basada en algo, o sea, lo está construyendo de un meme que vio, lo está construyendo de lo que lo escuchó a la abuelita, y eso es, creo, en gran proporción es peligroso. Ahorita que dices el refugio en la palabra, refugiarse en la palabra, de hecho, como yo vi a los presos cuando yo impartí el taller de hip hop en el centro preventivo, de cómo ellos se refugiaban de cierta forma después en todo este contexto en el que viven ellos, en la palabra. Así le pusimos presidiarios de la rima, el refugio en la palabra. Y más que nada también eran experiencias las que ellos transmitían, a veces de que ellos vivieron como una etapa de drogadicción. Entonces, ya que ellos vivieron esta etapa de la drogadicción, es como mandar un mensaje a los jóvenes de fuera, que no qué es lo que se siente, en qué los llevó como a hacer malas cosas con sus familias, con la sociedad, y pues de cierta forma, para así que incidir en el público que está afuera, son escritas por ellos, y más que nada como pues son las personas que los vivieron, pues sí, como que calan un poquito más. Fíjate que justo ahorita que está toda esta cuestión de la caravana migrante, como bien señalas, hemos leído varios posturas que de pronto uno dice, ¿a poco
¿A poco eso es lo que pensamos? Y resulta interesante cómo de pronto, por ejemplo, plasmar estos temas, tenerlos como más accesibles, resulta interesante. Hace como 3-4 años me tocó ver en un periódico que en Francia iba a ser la feria del libro infantil sobre el tema migratorio. Entonces, desde lecturas dirigidas para menores, el tema migratorio estaba presente, lo iban a hacer presente. Yo creo que también puede ser como una herramienta muy importante para que justo sea un tema que tenga una presencia importante, y yo creo que eso también puede erradicar como de pronto este tipo de posturas. Y me tocó ahorita hace poco que fui a la Ciudad de México un ejercicio que hicieron unos cuentacuentos que estaban leyendo cuentos infantiles con el tema migración por medio. Traían un cuento que a mí me encantó, se llama La Furgoneta. Son como 10 hojitas donde narran que de pronto en un parque llega una furgoneta y empieza a levantar a un gato verde. ¿Por qué? Porque es verde. De pronto un pájaro amarillo. ¿Por qué? Porque es pájaro amarillo. A una niña que está jugando. ¿Por qué? Porque está jugando y no puede estar. Entonces lo que nos iba reflejando este cuento, quienes estábamos y decíamos, pues esto está reflejando en un texto pequeño pero muy bien elaborado lo que está ocurriendo de pronto con Redadas, cuando están ocurriendo con una cuestión de expulsar aquello que es diferente a nosotros. Y a mí me aprendí el nombre, no me aprendí los autores, pero ya ubiqué el libro, se llama La Furgoneta. También cuentos infantiles, como por ejemplo el de Larry y sus amigos, que de hecho con ese aventamos por ahí un taller de cuentacuentos sobre el tema migratorio a través de un cuento. Y de pronto con este cuento abarcamos lo que es la importancia de la comunicación en estos contextos de deportación y estos contextos distantes. Y ha sido como interesante el impacto que ha tenido con los niños. De pronto, pues si no lo toman por la parte de la migración, lo toman por la cuestión de la importancia de la comunicación. Pero entonces, llevar a cabo como ejercicios con literatura, que no necesariamente es como yo ir a dar una charla o algún otro especialista, colegas de aquí del colegio ir a dar una charla, sino jugar, leer el cuento. A mí me ha quedado claro que ha tenido como mucho más impacto con cierta población. Entonces eso es lo que nosotros nos resulta interesante, y por eso hablábamos y decíamos, bueno, ahorita en este programa que tratamos temas sobre migración, pues vamos a hablar un poco sobre la literatura, lo que es la literatura, sobre la literatura, incidencia social, crítica social, que es algo que ha estado muy presente. Y que de alguna forma pues también han tocado ahorita, como señalas con estos textos, la parte de la migración, que por allí podemos encontrar muchas más historias que hablan sobre migración, incluso migración del campo a la ciudad, en estos décadas de los 50, cuando se llevó a cabo de manera fuerte acá. Podemos encontrar, como lo señalaba también hace un momento, en esta literatura en Estados Unidos, que de pronto la migración sí un tanto sureña hacia el norte del este. Entonces vamos encontrando como muchos datos y mucha información acerca de la movilidad siempre presente en la literatura, que no necesariamente tiene que ver con lo que está ocurriendo ahorita, pero que desde hace tiempo lo veíamos visualizando, incluso en novelas que han sido sobre la cuestión cristera que hay muchas, pues vemos toda esta movilidad huyendo de las violencias. Y va resultando interesante. Y un poco con esto de los cuentos, pues era un poco para señalar pues cómo la literatura infantil también ha tenido una presencia importante, y puede tener, y a mí me parece que la literatura, aunque de pronto, pues bueno, es bien dicho, como lo decías hace un momento, zapatero a tus zapatos, porque de pronto puede que nosotros queramos hacer algo sobre literatura, pensándola un poco de manera errónea, como que puede ser una herramienta para la divulgación de la ciencia. Y yo creo que pues también tenemos que tener las herramientas para poder hacerlo, si no, y seamos sinceros, y como tú ahorita señalabas, pues hay que también quitarnos como esas cuestiones y decir, vamos a hacer una cochinada, en lugar de tratar de hacer como un acercamiento, de tratar de hacer algo bien hecho con lo que queramos nosotros acercarnos. Por eso de alguna forma hace tiempo te decía que esperaba y nos por ahí trabajar un taller contigo para ir trabajando como una compilación, un trabajo que fuera pues sobre
sobre cuentos, cuentos, pequeños cuentos sobre migración. Fíjate, en ese sentido yo creo, me refería un poco a que el trabajo académico que realizan ustedes, los académicos, creo que está allí, pero se pueden hacer muchas otras cosas que yo valoro mucho cuando la academia transgrede la propia academia, ¿no? Porque hay muchos académicos que o sea, están todo el tiempo en el cubículo y vaya, publican el libro. Somos hacedores de conocimiento. Pero hay muchos otros que se involucran en el trabajo de campo de una manera demasiado activa, y en este caso los talleres con gente sobre la escritura creo que deben percibirse o sea, sí con el libro, pero no el libro como un objeto literario, sino como un objeto testimonial. Exacto. ¿No? Y eso es muy importante. O sea, sí, creo que la escritura la puedes juzgar desde la técnica, y en estos casos creo que la técnica está de fondo. O sea, yo conozco muchos casos te digo, concursos de presos, de literatura, antologías de niños en situación de calle, un sinfín de antologías que reúne a gente que no es escritora, como conocemos el término, pero que escribe. Y esos libros, tal vez un crítico literario pues le va a encontrar muchas deficiencias en estructura, en arquitectura literaria, pero como objetos testimoniales creo que son sumamente valiosos, y creo que eso es lo que sí se tendría que hacer mucho. Yo, por ejemplo, lo decía más por mí, o sea, yo no puedo hacer un libro académico porque no tengo esta formación, y creo que hacerlo pues, sería un churro. Tal vez hacer un poco lo que hacen esos escritores como Juan Pablo Villalobos, esta especie de crónicas, de periodismo literario, que es a lo que tal vez más me pueda acercar. Y conjuntar esfuerzos. O sea, yo creo que es importante que la academia y los escritores o los artistas, por decirlo de alguna manera, porque también se hace mucho en cuestiones de pintura, de música, de fotografía. Creo que esta multidisciplinariedad que está ahí presente es muy importante, y ha generado proyectos muy interesantes. Y en el caso de literatura infantil, creo que también este fenómeno que se ha dado en últimos años de no hacer ya literatura moralista, ni literatura como si los niños vivieran en otra realidad, como si fueran tontos, ¿no? Se empezó a hacer mucha literatura finales felices, de valores o de cuestiones morales, que bueno, habrá el público, pero se empezó a hacer también literatura tocando temas importantes. O sea, hay muchos libros que tal vez no me acuerdo de todos sus títulos, pero hay un libro, por ejemplo, que habla de niños sobrevivientes a la bomba de Hiroshima, ¿no? Que todo se centra en una cobija que arman de retazos, y entonces se la tienen que compartir. Es un libro sórdido, es un libro que tú como papá, o yo se lo compré a mi hija, pero no es como que, o sea, tienes que pensártelo un poco. Hay mucha literatura para niños sobre homosexualidad, sobre transexualidad. Hay un escritor que es un amigo mío que se llama Memo Plastilinas, que escribe mucho sobre eso para niños, y es fundamental, creo que lo haga. Hay un libro sobre migraciones centroamericanas que, fíjate, no me acuerdo, que es de un niño que migra, creo, de Colombia a Venezuela, con un amigo que es un león, ¿no? Que en esta cuestión de la fantasía representa todo lo que vive la violencia en Colombia y por qué migran las personas. En México se hace mucha literatura infantil que habla sobre la muerte y a veces sobre la violencia. Entonces digo, es importante que los niños se acerquen a ese tema con la propiedad, por supuesto, de su edad, de las características que tiene un niño, pero que sí sepan, ¿no? O sea, que conozcan este tipo de temas de la realidad que se está viviendo, para dialogar también con ellos. Creo que también es importante dialogar con los niños y hacerles comprender un poco el mundo en el que viven. Y ahorita tocas un tema, por ejemplo, con toda esta cuestión de la creación literaria, yo creo que también se está invitando no solamente a crear lectores, sino a crear escritores. Claro. Porque uno de pronto lee los trabajos que están saliendo y a uno le nace, le interesa también adentrarse a escribir. Y eso también resulta interesante. Y ahorita cuando hablabas de estos cuentos, pues por ahí, cuentos, por ahí me tocó ver Gustavo, tenía uno, me dice, mira, uno sobre abuelos. Pues era un abuelo despidiéndose de su nieto. Era para platicarle sobre la ausencia de los abuelos, cuando los abuelos mueren. Entonces yo cuando lo terminé
estaba ojeando, lo vi, le dije, no, es Gustavo, le dije, pero son cuestiones que se tienen que tratar y estaba bien tratado, nada más que uno no esperaba como ese tipo de finales. Lo mismo me pasó cuando vi, pero no es libro, pero cuando vi la película esta de las tumbas de las luciérnagas, una animación, Estudios Ghibli, que de pronto pues es la otra historia de lo que fue pues no es tanto la historia ahora sí como dijera León Portilla, la de los vencedores, sino es la historia de los vencidos, que también es muy interesante la visión, que es en una animación, pero muy fuerte, pero que es importante contarla. Sí. Mira, en el caso de las cuestiones migratorias, se dio, no sé si llamarle un fenómeno, pero cuando tuvo auge la narcoliteratura, allá en el norte, sobre todo con Elmer Mendoza, que se escribió mucho sobre el norte, hubo un tiempo que el norte acaparó mucho la literatura, hubo unos cuantos escritores que empezaron a darse cuenta que abajo estaba pasando algo importante, ¿no? Y que no lo estaba viendo mucha gente, por más evidente que era. Y hubo una novela que rompió así como esquemas, que fue La fila india de Antonio Ortuño, cuando hubo este descubrimiento de una fosa clandestina de centroamericanos, ¿se acuerdan? En Tamaulipas, si no me recuerdo. 78. 78. Que fue como una super notición que ahora desafortunadamente se ha vuelto más común. Este tipo de desafortunadas noticias. Él escribe una novela sobre la migración centroamericana y visibiliza la hipocresía de los mexicanos, ¿no? El racismo de los mexicanos, cómo tratamos a los centroamericanos a través de una prosa irónica, sarcástica. ¿Cómo se llama? La fila india. Esa novela a él lo catapultó, lo puso en la mira de muchos lectores y toca ese tema, ¿no? Y así otros escritores han volteado a ver que está pasando algo en el sur, y creo que eso tendríamos que hacer los escritores en general, no abordar un tema en específico, pero sí no hacer como que no ocurre, ¿no? O sea, pienso que el otro día revisaba una novela de un chavo que está contextualizada en Tierra Caliente. Entonces empieza a narrar todo y pues está padre, pero digo, oye, pero estás narrando una realidad que no corresponde. Estás narrando algo que no corresponde con la realidad. O sea, me está dando a entender que no hay narcotráfico, que la policía no es corrupta, que hay muchas cosas que no que existen y no las estás poniendo allí. Y él podría abordar el tema desde otra perspectiva, pero estaba narrando con un mundo idílico, ¿no? Que no existía. Entonces no creo que no podemos hacer eso. O sea, si yo hago una narración sobre Zamora, me parecería muy falso decir que no estamos viviendo la violencia que estamos viviendo, ¿no? O sea, que vas en la noche y ya está, se siente el ambiente inseguro. Creo que el escritor tiene esa influencia indirecta del ambiente en el que vive, y actualmente pues está de moda, pero no lo digo en un sentido negativo. No podemos obviar la realidad en la que estamos viviendo como creadores en general. Híjole, pues es un tema que daría para mucho, y realmente pues ha sido una charla pues muy amena, y pues realmente te agradezco mucho que te hayas dado este tiempo para haber estado aquí con nosotros, haber platicado sobre lo que es también el quehacer de un escritor. También pues hay algunas correcciones de pronto con esta cuestión, sobre todo cuando señalábamos la incidencia social. Efectivamente después me quedé cuando tú señalabas es crítica, es que sí, es más una crítica social, y pues se nos va el tiempo, se nos fue el tiempo, y realmente insisto, agradecerte el tiempo que estuviste aquí con nosotros. Y pues bueno, también para señalarte, Jaime, pues por ahí estaríamos interesados en ver si el año entrante, por ahí los primeros meses, pues podríamos armar un curso, un taller, si nos los podrías dar a nosotros aquí. Ya por ahí nos estaríamos de acuerdo. Yo creo que a lo mejor parte de quienes nos escuchan, nos ven, estarían interesados también en trabajarlo, y a lo mejor trabajarlo que no sea como digamos el centro, pero a lo mejor sí trabajar sobre temas migratorios. Claro. Y por ahí podemos pues a ver qué podemos aventar a principios del año entrante, que ya te había dicho en algún momento, tú estás más puesto que nada, me dijiste va, pero de pronto pues bueno, se nos cruzan muchas cosas, pero yo creo que sí, el año entrante por ahí pues invitarte para ver si nos puedes dar un taller y trabajemos a manera de
de trabajo, estar trabajando ahí sobre creación literaria enfocado al tema migratorio. ¿Cómo ves, Rosquitas? Sí, pues ya para que te escribas otras radionovelas, pues nomás quedamos en 4. Ya sé, pero Échale ganas. no puedes, Roscas. Nada más, así es esta gente. Vamos, qué bueno que te eche porras y yo encantado. A mí los talleres literarios me gustan porque me gusta escuchar qué piensan los demás, qué están escribiendo. Cada cabeza es una historia y como decía al principio, yo considero que todos tenemos algo que contar, ¿no? Yo creo que es una especie de, como hasta de catarsis. A mí me gusta este trabajo que hacen las asociaciones, pues no asociaciones, como los grupos de alcohólicos anónimos, que parte del proceso es escribir, ¿no? Escribir, verbalizarlo en tribuna, porque yo creo que, como lo decías tú, hay gente que el externar una historia o un suceso lo deja más tranquilo, lo sentir en paz, le da gozo. Creo que la comunicación, ahora en tiempos que comunicamos demasiado, creo que esta comunicación más pensada, más con un interlocutor que escuche, que retroalimente, nos cae muy bien. Pues, Rosquitas, algo. Nada más agradecer. Sí, realmente Gracias a ustedes por su cafecito, está muy rico. Pues, y insistimos, pues muchas gracias y a la primera persona que nos diga yo quiero tomar el taller el año entrante, lo vamos a becar. Roscas va a pagar la inscripción. No, ya libros no vienen después por ellos. Bueno, no tienes libros, Jaime. Mira, luego fíjate que es que la verdad no hay mucha gente ahí. Fíjate que míos no, pero si alguien se apunta tengo libros de literatura que yo me comprometo a poner un libro para su próximo programa y ¿ya ven? Que se lo den ahí a... Dama de las Camelias, creo que tú ya te ganaste uno, No es cierto. No. Muchas gracias, Jaime. De nuevo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues nos vemos el siguiente lunes a la misma hora. Por ahí en la semana estaremos anunciando el tema. Y pues muchas gracias. ¿Qué pasó, Rosquitas? No se nos olvide ir a YouTube para la retransmisión del programa, el canal Observatorio Regional de las Migraciones. Y también desde ahorita ir como haciendo este anuncio. El año entrante vamos a tener por ahí un concurso sobre rap. Entonces yo diría que te esperes para decir las bases. Para que vayan conociendo, no estamos diciendo, se va a tener un concurso de rap sobre el tema migratorio. Esto lo vamos a poner sobre finales de este mes. La convocatoria ya la tendremos. Pero ahí nada más, no es para que se pongan a trabajar ya, Rosquitas, simplemente para que vayan corriendo la voz. Sí, y vayan siguiendo el canal. Pues muchas gracias y nos estamos viendo.